Buenas tardes, muchísimas gracias por una presentación tan cariñosa y tan amable. Y bueno, pues quiero empezar diciéndoles que el motivo de este encuentro se debe a la invitación de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia para recordar a Agustín de Betancourt y Molina en su tierra natal. Esto es, bueno, pues lo que más me emociona, el poder recordar a Agustín aquí en la Orotava. Fue el canario más universal de todos los tiempos. Vamos, no me cabe la menor duda, ¿eh? Y este recuerdo está en relación, como ha dicho Alberto, con motivo del bicentenario de su muerte, ocurrida un 14 de julio de 1824 en San Petersburgo. Para mí es un honor compartir con ustedes esta conferencia y me siento encantada de poder reconstruir el último viaje, yo diría el gran viaje de Agustín de Betancourt en 1820 por los caminos rusos, que es el tema central de esta exposición. Bueno, aquí tenemos en la pantalla este retrato de Agustín de Betancourt que se halla en la Universidad Estatal del Transporte Emperador Alejandro I de San Petersburgo, que equivale a la Escuela de Ingenieros de Caminos. Bueno, es un retrato, pues yo creo que desconocido aquí, vamos, pero es muy simbólico este retrato. Si ustedes se fijan, al pie del mismo hay un centro de flores frescas. Es decir, que es un homenaje a Betancourt. Pero además, en la universidad hay otros muchos retratos de Betancourt, no solamente en salas principales, sino que vas precisamente por un pasillo y te encuentras un retrato de Betancourt. Y este estaba en un pasillo. Eso nos da idea de la devoción, yo diría que devoción, que sienten no solamente en la escuela, en la Universidad del Transporte, sino en Rusia por el propio Betancourt. En 1820, Agustín de Betancourt había cumplido 62 años, una edad avanzada para la época. Hoy 62 años no son nada. O sea, es la juventud casi todavía, 62 años, pero en aquella época 62 años eran muchos años. Por lo tanto, este viaje le supuso un gran esfuerzo, teniendo en cuenta los muchos que él había realizado a lo largo de su vida. Bueno, yo a veces pienso, si se pudiesen contabilizar los viajes que hizo Betancourt a lo largo de su vida, quizá dio una vuelta a la Tierra, posiblemente, y además en las condiciones que tenían lugar aquellos viajes, ¿no? Pero hay una cosa interesante, es que contaba con buena salud, como él mismo reconocía a través de la correspondencia con su familia canaria. Él daba gracias a Dios por la buena salud que tenía. Y además, bueno, pues contaba con una extraordinaria sabiduría y una gran experiencia. Pero antes de acompañar a Betancourt en este viaje tan interesante, bueno, yo diría que es una primicia el reconstruir y analizar este viaje, porque siempre se habla de paso del viaje de Betancourt, pero no se ha profundizado sobre el viaje dentro de la historiografía canaria. Bueno, pues antes de empezar a llevar a cabo este análisis, quiero agradecer a la dirección de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia el haber confiado en mí para impartir esta conferencia. Asimismo, deseo felicitar a los colaboradores por la gran labor que han desarrollado desde sus comienzos hasta la actualidad, aportando cada uno de ellos lo mejor de sí mismos y trabajando a veces en condiciones difíciles con el fin de acercar la ciencia
a la sociedad. Este era uno de los objetivos prioritarios de Agustín de Betancourt, que buscó siempre mejorar la sociedad por medio de la ciencia y al mismo tiempo enseñar, por lo cual se le puede aplicar con toda justicia una idea académica de Miguel Unamuno, que decía: enseñar es ante todo y sobre todo aprender. Al mismo tiempo, es justo destacar del equipo de trabajo de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia su sentido de servicio, de cercanía y sobre todo de humildad. No buscan ni el brillo ni las alabanzas. Son un ejemplo de profesionalidad y de bien hacer, además de superar las dificultades que se les han presentado a lo largo de 25 años de historia. Aprovecho para transmitirles mi más cordial felicitación por las bodas de plata. Y todo esto que estoy diciendo, les prometo de verdad que lo digo de corazón. O sea, no es una alabanza para quedar bien, sino que es lo que yo siento y lo que he recibido de esta fundación. En este sentido, solo tengo palabras de agradecimiento para el director Antonio Hernández y para quienes les precedieron en el cargo. Muy especialmente deseo expresar mi gratitud a Alberto Relancio por su generosidad y atenciones. Bueno, cuando llegamos mi marido y yo por primera vez aquí a la fundación, que yo no estábamos muy despistados, pues nos recibió Alberto con una amabilidad exquisita. Bueno, se estableció rápidamente una empatía y además, bueno, pues daba la coincidencia de que ambos somos del norte. Alberto de Asturias, mi marido también es asturiano, o sea que tienen muchas cosas en común y bueno, tienen además los dos aspecto céltico, son muy celtas los dos. Y bueno, yo soy de Cantabria y bueno, pues es la vecindad de los del norte. Luego, bueno, pues después de estar aquí en la Fundación, tuvimos el privilegio de que nos recibiera Juan Cuyen, que no nos conocía y sin embargo, bueno, nos recibió, además recuerdo perfectamente, delante del ayuntamiento, porque yo le había escrito a propósito de su libro sobre la familia Betancourt y nos recibió amabilísimamente, nos invitó a su casa, a su despacho, nos hicimos fotografías y desde entonces comenzó una amistad maravillosa, lo mismo que con su esposa Elvira. Para nosotros ya no son unos amigos, sino es una familia que tenemos aquí en la Orotava. Por otra parte, también quiero decir, a propósito de este encuentro, la gran labor que ha hecho Juan Cuyen para hacernos visible a su antepasado Agustín de Betancourt, a través de sus publicaciones. Su libro sobre la familia Betancourt Castro es fundamental para bucear en la vida de Agustín de Betancourt y sobre todo por custodiar con tanta dedicación y esmero el archivo privado de la familia Betancourt y Castro aquí en la Orotava, base de nuestras investigaciones. Yo les aseguro que si no es por las publicaciones y por la documentación que tiene en el archivo Juan Cuyen, posiblemente yo no estaba hoy hablando aquí de Betancourt. Así que mi agradecimiento es enorme. Bueno, pues Juan Cuyen ha dedicado toda su vida a custodiar este archivo, a mimarlo, a cuidarlo,
para que todos podamos trabajar sobre este gran personaje. Y es de justicia reconocer públicamente su labor. Por otra parte, me gustaría hacer hincapié en el olvido en el que ha permanecido Agustín de Betancourt en nuestro país durante muchos años. Y esto merece una serie reflexión, a la vez que plantea algunas preguntas incómodas, de cómo preservamos los españoles nuestra historia. Y no nos quejamos de que los de fuera no aprecian nuestra historia. Y cosa que en parte es cierta. Bueno, recientemente tenemos al expresidente de México, Obrador, exigiendo al rey de España, a Felipe VI, que pida perdón por la conquista de México. Bueno, ya no voy a nombrar a otros personajes en la misma línea, como Maduro. No quiero utilizar un calificativo que bueno, pues no es propio que lo pronuncie, pero bueno, estos individuos, bueno, que digan que hay que pedir perdón por la conquista de América, pero lo triste y dramático no es únicamente estos elementos de Hispanoamérica, sino que en nuestro propio país hay determinados políticos que también dicen que bueno, que fue una atrocidad lo que España hizo en América, cuando todos sabemos que la labor de España en la conquista, colonización de América, pues ha sido un hito en la historia, a pesar, bueno, pues de los problemas o de excesos que se cometieran, pero realmente no hay ningún país que ha podido llevar a cabo una gesta tan impresionante como la que llevó España en la conquista y colonización de América. Pero en todo caso, yo hago la pregunta, ¿qué hacemos nosotros para valorar nuestra propia historia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Por eso mismo reitero mi agradecimiento al esfuerzo que lleva realizando la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia por difundir la figura de Agustín de Betancourt, marcado por la excelencia y convertido en el eterno sabio. Esta es una oportunidad para que las instituciones de la Orotava, me hubiese encantado que estuviese el señor alcalde de la Orotava por aquí, no sé si está, a lo mejor está, pero me hubiese encantado que estuviese el señor alcalde y no solamente el alcalde de la Orotava, sino también, pues lo hago extensivo al resto de instituciones de Tenerife, pido que hagan más conocida la figura de Betancourt entre sus ciudadanos, porque debería de ser un modelo Betancourt, y lo digo absolutamente convencida, para las jóvenes generaciones, porque desde su compromiso ético, y cuando hablo de ética, hablo en serio, la ética de Betancourt, porque hoy se habla mucho de ética y de estética, pero bueno, es un uso y un abuso de estos conceptos. En Betancourt no les quepa la menor duda de que era absolutamente íntegro y ético. Y además, bueno, pues creo que el dar a conocer la gran obra que hizo Betancourt, no solamente en España, sino en Rusia, que bueno, ya hablaremos cómo se tuvo que exiliar a Rusia. Buscó siempre mejorar la sociedad. Eso en todas sus cartas, en todos sus documentos, el objetivo, como buen ilustrado que era Betancourt, era mejorar la sociedad.
y bueno, pues además poniendo a su servicio la ciencia y la técnica. Así que ojalá que esta propuesta que humildemente hago no caiga en terreno baldío y fructifique en un futuro próximo. Lo mismo que Betancourt es considerado en Rusia un héroe, desde luego yo pues todo lo que he vivido en Rusia, vamos, es una auténtica realidad. Es que personas de cualquier condición conocen a Betancourt. Yo, desgraciadamente, en España muy pocas personas conocen a Betancourt, salvo los ingenieros de caminos. Y siento decirlo, que aquí en Tenerife pasa exactamente lo mismo. Y me he dedicado a hacer pequeñas encuestas, preguntar, oiga, ¿usted sabe quién es Betancourt? Y pues no lo saben. Y me ocurrió el domingo un hecho, pues una anécdota que refleja lo que estoy diciendo, y es que en un restaurante en el puerto, bueno, pues estábamos mirando la carta del restaurante y salió pues un chico joven encargado del restaurante, y empezamos a hablar con él y nos dijo que era ruso. Y entonces le preguntamos, ¿y conoces a Agustín de Betancourt? Era de Moscú, claro que conocía a Agustín de Betancourt, conocía la gran obra que hizo Agustín de Betancourt, el Manet, que era la sala para entrenamiento de los caballos del zar Alejandro I. O sea, un chico ruso que viene a Tenerife a trabajar y conoce a Betancourt. O sea, que creo que Betancourt se merece que se dé mucho más a conocer y que se valore en su justa medida. Y ya digo, que es un referente ético y profesional. Bueno, pues para terminar esta primera parte de agradecimientos, quiero mostrar mi gratitud a todos los que habéis querido honrarnos con vuestra presencia. Llegados a este punto, entraré en materia, y como la obligación de todo historiador consiste en preguntar a los documentos, aquí tenemos en la pantalla el informe de Agustín de Betancourt de 1820 sobre el estado de las vías de comunicación en Rusia. La primera obligación de todo historiador consiste en preguntar a los documentos. Eso es lo primero que tiene que hacer el historiador. Esta es la norma número 1. Preguntar a los documentos, interrogarlos. Proponerles un cuestionario al documento, y luego el documento nos irá respondiendo en función de las preguntas que le hagamos. Y yo me he propuesto pues, analizar el informe que realizó, como ya he dicho, Betancourt por orden del zar Alejandro I sobre el estado de las vías de comunicación en Rusia en 1820. Y vamos a escuchar qué es lo que dice Betancourt, qué es lo que nos cuenta. El informe de 1820 no solo es un documento extraordinario para ponernos al corriente de las infraestructuras rusas, sino también para acercarnos a los grandes conocimientos de Betancourt en materia de obras públicas, adquiridos principalmente en la Escuela de Pont-et-Chaussée de París. Además, pone a prueba sus dotes como ingeniero, arquitecto, urbanista, y muestra sus excelentes facultades económicas, porque es que en este informe tenemos un espectro muy amplio, no solamente técnico y científico, sino también aspectos de tipo económico. O sea que no solamente, ya digo,
que es un trabajo puramente técnico. También vemos los dotes de Agustín de Betancourt como arquitecto, como urbanista, también de organización. Por otro lado, nos acerca a las zonas de Rusia que visitó. ¿En qué estado se hallaban los caminos? ¿Cómo estaba la situación? Los ríos, los canales, los pueblos, las ciudades que inspeccionó, el estado de su economía y, sobre todo, las descripciones que hacía de la región del Cáucaso, tan lejana y desconocida incluso hoy día. Es una región muy desconocida, la región del Cáucaso. Una vez concluido el viaje, le presentó el citado informe al zar Alejandro I, con una serie de soluciones. O sea, él dar soluciones para cada uno de los problemas. En este sentido, se trataba de mejorar las vías de comunicación y el estado de atraso de estas zonas. O sea, si hoy siguen siendo todavía zonas atrasadas, pues imagínense lo que eran a principios del XIX. Pero además nos interesa especialmente este informe, entre los muchos que escribió, por las consecuencias que iba a tener en su vida personal y por la aplicación de algunas de las recomendaciones que se ejecutaron un siglo después durante la era soviética. Es más, este informe no solo nos proporciona un notable conocimiento de la ingeniería, la física, la economía y otros conocimientos técnicos, sino que nos ofrece aspectos interesantes del propio Betancourt, que nos permiten conocer más de cerca su personalidad, su compromiso con el progreso de la sociedad y los valores de un hombre generoso. En cuanto a la aportación documental que nos proporciona la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia sobre Agustín de Betancourt, es magnífica. Y se puede consultar este informe de 1820 en su página web, pues el original, escrito en un francés académico y elegante, se halla en la biblioteca de la Universidad Estatal del Transporte Emperador Alejandro I de San Petersburgo. Y en este momento deseo mostrar mi agradecimiento a Michael Brin, que está por ahí sentado, por haber digitalizado este informe en la citada universidad. Y cuando he hablado de que la Universidad del Transporte es una especie de santuario dedicado a Betancourt, yo creo que él lo puede corroborar. Lo que precisamente hace tan singular y formidable a Betancourt es su biografía, que le convierte en un hombre extraordinario. Por lo tanto, es necesario un breve resumen de su vida, aunque sea conocida por la mayoría de los presentes. Nació en 1758 en el puerto de la Cruz de la Orotava, como se denominaba en aquella época. Hijo de Agustín de Betancourt Castro y Mesa, caballero de la Orden de Calatrava y teniente coronel de infantería, y de doña Leonor de Molina y Briones, hija de los marqueses de Villafuerte. Estaban emparentados con casi todas las casas nobiliarias de Tenerife y pertenecía a la nobleza media alta. El hecho de pertenecer a la nobleza constituía un arma de vital importancia para el reconocimiento social. Y gracias a la correspondencia privada y a las memorias de su secretario particular, Philippe Vigel, podemos explorar su faceta más íntima y acercarnos a su vida familiar,
que transcurre paralela a su labor científica, que le otorgó el reconocimiento internacional en plena Ilustración y durante la Revolución Industrial, para aproximarnos a la sociedad de la época. Su vida fue compleja. Pasó por etapas de extraordinarios éxitos y por otras de decepciones con la política y con los políticos. En 1778 partió hacia Madrid para completar sus estudios y servir en la corte de Carlos III y Carlos IV. Entre 1782 y 1796 viajó al extranjero, principalmente a Francia e Inglaterra, como pensionado de la corona española, dentro del proceso de la circulación de conocimientos científicos y culturales de la Ilustración, con el fin de convertirse en un experto en las tecnologías avanzadas y llegar a ser un embajador de la ciencia y de la técnica. En Madrid fundó el Real Gabinete de Máquinas en 1792 y fue el primer museo europeo de la ciencia dedicado a la ingeniería, instalado en los salones del Palacio del Buen Retiro de Madrid. Y en 1802 fundó la primera escuela de ingenieros de caminos civiles en Madrid, que es el testimonio vivo que hoy nos queda de Betancourt en España. A causa de la crisis política que se vivía en España a principios del siglo XIX y por la opresión que soportaba por parte de los poderosos, no se salvó ni de la Inquisición, pero sobre todo fue el superministro Manuel Godoy, válido de Carlos IV, el que pues le oprimió a Betancourt y, en fin, pues más o menos le desprestigió. Por lo tanto, Betancourt decidió exiliarse. Bueno, las circunstancias debían de ser gravísimas, su situación y la de su propia familia, porque él en las cartas que escribe, sobre todo en una carta que le escribe a su hermano José, que le explica los motivos por los cuales tiene que exiliarse a Rusia. Bueno, no voy a entrar porque elige Rusia precisamente, pero luego, si quieren, en el debate, pues puedo extenderme. Les dice a la familia que se tiene que marchar porque peligra su vida y la de su familia. Es decir, que eran unas circunstancias límites. Y, bueno, pues decide entrar al servicio de Alejandro I, el zar Alejandro I, que pretendía modernizar Rusia. Aquí tengo que decir que la ciencia siempre ha estado cruzando fronteras, porque existe una geografía de los intercambios. Betancourt cambió la imagen de Rusia al generar avances científicos y técnicos considerables, convirtiéndose en un embajador cultural que atrajo talentos como de la diplomacia transcultural. Sus obras en Rusia fueron numerosas y le valieron para alcanzar una posición importante, aunque al final de su carrera tristemente la perdió. El último gran servicio que le rindió al zar Alejandro I, que había nacido en 1777 y murió en 1825, un año después que Betancourt, fue el viaje que realizó por el imperio en 1820. El zar le había pedido que inspeccionara el estado de las vías de comunicación rusas y que realizara el informe que nos ocupa. En este informe mostraba el estado lamentable de los caminos y el atraso de la sociedad rusa. Su ecuanimidad y sentido de la justicia le enfrentó a mentalidades hostiles y tropezó con obstáculos frente a los poderosos, que le convirtieron en víctima, como fue la indiferencia que le mostró
Alejandro I, después de entregarle el informe del estado de los caminos rusos. Bueno, el comportamiento de Alejandro I fue verdaderamente humillante para Betancourt, fue demoledor, y Betancourt lo aceptó, no replicó, lo aceptó cuando era una enorme injusticia. Entre las muchas obras que desarrolló en Rusia estaba la Feria Comercial de Nizhny Nóvgorod, una ciudad situada en la confluencia del río Volga y el Oka, a 400 kilómetros de Moscú. En 1817, Betancourt presenta este proyecto, que bueno, era avanzadísimo para la época. En la imagen a la izquierda pueden ver el plano de lo que era el proyecto. Bueno, se construyeron 3.000 tiendas, o sea que es algo impresionante. Y luego esta serie de canales para que los barcos entrasen directamente a descargar las mercancías a los muelles al lado de los almacenes. O sea, es una obra. Los edificios que quedan también son majestuosos, maravillosos. Pues bien, esta es la obra más importante que realiza Betancourt en Rusia. La feria se realizaba en el verano, y una vez que termina la feria de Nizhny Nóvgorod, en el mes de agosto de 1820, Betancourt emprende el viaje por la Rusia imperial, que dura desde el 27 del citado mes hasta principios de diciembre del mismo año. En total casi 4 meses. Bueno, hay quien dice que si llegó a San Petersburgo a finales de noviembre, bueno, no tiene más importancia. Bueno, pues aquí está el mapa del viaje que hizo Agustín de Betancourt por todo el Imperio ruso, y la fuente está aquí en la web de la Fundación Orotava, que la pueden consultar en internet. Y dentro de toda la documentación que se ha digitalizado sobre Agustín de Betancourt, bueno, pues hay que destacar precisamente este informe, este viaje. Voy a hacer un recorrido que, bueno, ustedes lo pueden seguir en el mapa del viaje. Descendió a través del río Volga hasta la ciudad de Kazán, la capital tártara, desde donde inició el viaje que se recoge en el informe. En esta ciudad propuso construir una traída de agua potable, hacer un muelle y llevar a cabo la desecación de una zona pantanosa que causaba enfermedades infecciosas. Desde Kazán remontó el río Kama a Laisevo, un importante puerto fluvial con un considerable comercio. A partir de aquí inspeccionó los puertos fluviales de Saratov y Astracán, que era la principal escala en el río Volga, tanto para el comercio interior como para el del mar Caspio, y propuso mejorar los puertos de estas ciudades. Desde allí se dirigió a Crimea, pero antes hizo un largo rodeo por Tiflis o Tbilisi. Betancourt utiliza siempre la denominación de Tiflis, en Caucasia, invitado a recorrer Georgia por el general Alexei Yermolov, jefe de las tropas del Cáucaso. Le pide a Agustín de Betancourt pues, que valore los caminos que se habían construido durante su mandato. Además, visitó por este orden los puertos del Mar Negro, Kerch, Fedosia y Sebastopol, Yersón, Nikolayev y la ciudad de Odesa, fundada en 1789 por el vicealmirante español José de Rivas, que estuvo al servicio de Catalina la Grande. A partir de aquí
se dirigió al río Sein, en la actual Ucrania, donde finalizó el viaje de inspección y bueno, pues siguió luego viaje a San Petersburgo. En este informe proponía iniciar el aprovechamiento de las riquezas del Cáucaso, de Crimea y de los puertos del sur de Ucrania. Con respecto al famoso camino militar de Georgia, quería poner en práctica sus teorías sobre la navegación interior en el río Cirus, hoy llamado Kurá, que atraviesa Tiflis, la capital de Georgia, y era navegable, según Betancourt, hasta su desembocadura en el mar Caspio. No obstante, proponía realizar algunos trabajos de dragado debido a la existencia de bancos de arena. También habla de los barcos que debían de ser más bien planos, para que no tuviesen problemas con los bancos de arena. Estas teorías se hallaban recogidas en una memoria publicada por Betancourt en 1791 junto con su amigo el ingeniero español Juan Lope de Peñalver, titulada Memoria sobre los medios para facilitar el comercio interior, en la que realizaron una serie de consideraciones técnicas y económicas sobre la construcción de caminos y canales. Y todos estos conocimientos los quería aplicar a las vías de comunicación del Imperio ruso. En este informe, Betancourt exponía sus valoraciones sobre el desastroso estado de las carreteras, al tiempo que planteaba medidas para su ordenamiento, para lo cual necesitaba enormes recursos económicos, hecho que él enfrentaba al ministro de Finanzas, Alexei Aracheyev. Bueno, pues el ministro de Finanzas le malmetía a Alejandro I contra Betancourt y además se enfadaba porque decía que Betancourt todo el tiempo estaba pidiendo dinero. O sea que, bueno, pues contribuyó a su caída en desgracia porque le desacreditaba delante del zar y la camarilla que estaba alrededor del zar, que le envidiaban a Betancourt. En dicho informe se refería a los puntos negativos de las vías de comunicación rusas y no cabe duda de que estas observaciones le molestaron al zar, como ya he señalado. Pese a la crítica situación de Betancourt, sus recomendaciones no fueron del todo ignoradas, pues se experimentó un impulso en la construcción y reparación de las carreteras y de las vías de navegación. Por ejemplo, dos nuevos ingenieros españoles se incorporaron en 1821 al cuerpo de ingenieros de vías de comunicación. Uno era el sobrino de Betancourt, Agustín de Monteverde y Betancourt, hijo de su cuñado Antonio de Monteverde y Rivas y de su hermana Catalina de Betancourt y Molina, o sea, que era natural de la Orotava. Se le encargó los trabajos del abastecimiento de agua de la ciudad de Odesa, que ya he citado. Y el otro era Miguel Espejo, que se dedicó a la construcción de puentes y caminos en el sur de Rusia. Era el hermano menor del yerno de Betancourt, el brillante ingeniero Joaquín Espejo, casado con la hija mayor de Betancourt, que moriría pocos años después. Y Betancourt nunca pudo superar la pérdida de su hija. Volviendo al informe sobre el estado de los caminos en Rusia, analizaremos la estructura del mismo. Lleva por título Informe sobre diferentes temas relativos a las vías de comunicación en Rusia 1820. Consta de las páginas de respeto o cortesía y está dividido en 18 apartados numerados con números romanos y foliados, para terminar con unos finales. El informe se divide en tres partes. La primera está dedicada al Cáucaso
y pone el acento en el famoso camino militar de Georgia, célebre desde la antigüedad. La segunda parte trata de los caminos de Crimea, de los puertos de Kerch, Feodosia y Sebastopol. Y la tercera parte se ocupa de las ciudades y puertos ucranianos de Cherson, Nikolayev y Odesa. Y por último se refiere a los ríos Dnieper y Sein. En cada uno de los apartados señalaba al zar lo que debía de hacerse para el mejoramiento de las citadas localidades que iba inspeccionando y proponía que cada ciudad se encargase de los gastos que exigían estos trabajos. Es decir, que tampoco estaba pidiendo al zar que pagase todas estas obras, sino que las propias ciudades contribuyesen. Mientras tanto, un oficial superior del cuerpo de vías de comunicación debería de ocuparse de la redacción de estos proyectos. Todos los informes terminaban con el siguiente comentario: si vuestra majestad se digna aprobar esta proposición, me ocuparé de la redacción de esta organización, que someteré al examen de vuestra majestad imperial. Es decir, que es sumamente respetuoso con el zar. El informe iba acompañado de una lista de planos que ponían de manifiesto el enorme trabajo realizado. Dada la extensión del informe y el tiempo de la exposición, tampoco quiero aburrirles a ustedes, voy a centrarme en el camino militar de Georgia en el Cáucaso por su importancia geopolítica, que corresponde al apartado 7 del informe. El Cáucaso, como bien saben, está situado en los confines tanto de Europa como de Asia, entre el Mar Caspio y el Mar Negro, siempre disputado y misterioso. Ha sido históricamente una encrucijada de influencias. La carretera militar de Georgia ha tenido una enorme importancia desde los tiempos antiguos hasta el momento presente, por el enorme valor político, económico, comercial y sobre todo militar. Bueno, por aquí pasaba también la ruta de la seda. De particular trascendencia fue la invitación que recibió Betancourt del general Alexei Yermolov para que fuera a visitar las comunicaciones de Georgia, que aunque no existían vías de agua, los caminos presentaban grandes obstáculos y a menudo quedaban interrumpidos por desastrosas avalanchas, grandes crecidas de los ríos y desprendimientos de rocas. Bueno, yo creo que esta imagen lo dice todo. Sus impresiones sobre el camino militar de Georgia fueron frustrantes. Nos dice que el trazado del camino era defectuoso desde su origen, lleno de piedras y de estrechos desfiladeros y de pendientes. Los puentes estaban mal construidos y a la menor crecida de agua de los ríos se los llevaba. Era un camino completamente salvaje, teniendo en cuenta que suponía la única comunicación entre Georgia y Rusia. Bueno, tengo que decir que hoy sigue siendo todavía un camino bastante desastroso y el tramo entre Georgia y la frontera de Rusia, bueno, es un auténtico desastre hoy día este camino. Pero también señalaba las ventajas para el movimiento de las tropas militares y si se llevaban a cabo estas obras, pues facilitaría los transportes de los productos del sur de Georgia, como sus deliciosos vinos. Betancourt nos habla de los vinos y bueno, son maravillosos los vinos de Georgia, incluso con permiso de Burdeos y de los vinos españoles, hay que decirlo todo, porque los franceses son muy chauvinistas. Están clasificados como los mejores vinos del mundo, los vinos de Georgia. Y también
para exportar los minerales, especialmente el cobre, las lanas, las sedas y otros ricos productos totalmente perdidos para el comercio por falta de comunicaciones. Por otro lado, cabe destacar que como consecuencia del romanticismo acudieron viajeros al Cáucaso atraídos por los paisajes pintorescos y por los episodios de las guerras ruso-turcas que comienzan en el reinado de Catalina II en 1772-74. Y así nació el camino de Pushkin. Pushkin es el gran escritor ruso, Alexander Pushkin, que viajó al Cáucaso en 1829. Y hoy hay un camino que se llama el Camino de Pushkin, el que él recorrió. Y escribió en primera persona sobre los espantosos caminos caucásicos. Nos describe el desfiladero de Terek de una furia indecible. Le define como el río que truena, con horribles cataratas y abismos, así como el terrible camino militar de Georgia. El testimonio de Pushkin constituye una importante aportación de la literatura a la historia. En el apartado 9 del informe señalaremos la descripción dedicada a las aguas minerales del Cáucaso, que eran muy frecuentadas por los enfermos por ser beneficiosas para la salud. El general Alexei Yermolov se había propuesto realizar una serie de proyectos y quería que los revisara Betancourt en su condición de arquitecto. Por su parte, Betancourt le recomendó que en las dos fuentes de aguas minerales calientes de Konstantinogorsk se construyera un mayor número de habitaciones para los enfermos y se terminara un camino muy bien hecho para llegar con carruajes hasta el alto de la montaña donde estaban las fuentes. Asimismo, hacía alusión a las aguas ácidas de Kislovodsk, un lugar muy interesante destinado para la construcción de bellos edificios. Esta ciudad fue fundada por el zar Alejandro I en 1803 y es conocida como la perla del Cáucaso. Bueno, yo creo que la imagen de estos dos balnearios pues es suficientemente representativa y hoy sigue siendo pues una ciudad termal muy visitada. Bueno, pues a propósito de las aguas termales, pues voy a contar una anécdota. Bueno, yo no sé si me estoy pasando un poco de tiempo. Bueno, si se cansa, me lo dice, ¿eh? Tranquilamente, ¿eh? Bueno, pues es un comentario de un científico ruso, Dmitry Kunesov, que fue vicerrector de la Universidad Politécnica de San Petersburgo, Pedro el Grande, que publicó en el año 2018 una obra titulada Betancourt, ingeniero por excelencia. Bueno, lo que hace es una especie de novela histórica y les voy a decir que en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid la han descatalogado. Con eso he dicho todo. Pues bueno, dice unas cosas de Betancourt, en fin, que no tienen ningún fundamento histórico ni mucho menos. Pero a propósito de las fuentes termales del Cáucaso, pues dice este señor que Betancourt, bueno, se dio unos baños en estas aguas termales que, en fin, le rejuvenecieron, le relajaron, bueno, en fin, maravilloso. O sea, para que vean, pues, cómo hay una historia basura, porque la historia, pues, se tiene que fundamentar en documentos y en lo que es la crítica histórica. Y Betancourt, lo único que fue al Cáucaso, pues fue a
a trabajar y además racionalizaba el tiempo de una manera extraordinaria. Es que era como una especie de computadora, ¿no? De cómo, porque él no tenía previsto pues ir a Georgia, y dijo, hizo un cómputo de los días que tenía para hacer las inspecciones y dijo, bueno, me puedo permitir el ir a Georgia a hacer estas inspecciones. A propósito de las aguas medicinales del Cáucaso, hay que recordar que en 1717 el zar Pedro el Grande ordenó ya investigar las fuentes de aguas minerales del Cáucaso. Empiezan con Pedro el Grande lo que son los viajes ya turísticos, pero será durante el romanticismo cuando se pongan de moda las ciudades termales de esta región, donde acudía la nobleza, la aristocracia y famosos escritores como Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoy y otros más. En esta visión panorámica de las reformas que eran necesarias, Betancourt planteó el mejoramiento de la navegación en la cuenca de los ríos Volga y Kama y propuso abrir un canal entre los ríos Volga y Don, con el fin de unir el Mar Negro y el Caspio con el Mediterráneo. Imagínense lo que era esta obra, la importancia que podía tener pues, para el comercio, ¿no? Para la economía. Según su opinión, no sería una empresa difícil y exponía los trabajos que deberían llevarse a cabo, por lo cual proponía nombrar una comisión con el fin de analizar todas las posibilidades y establecer unos resultados satisfactorios. Pues bien, hasta el año 1952 no se terminó de construir este canal, que se había comenzado en la década de los años 20. Pero bueno, luego con la Segunda Guerra Mundial se paralizan las obras y se van a terminar en el 52, es decir, 132 años después del proyecto de Betancourt. Por otro lado, sugirió emplear barcos de vapor para el transporte, una idea que resultaría muy ventajosa para la navegación y haría más cortos los trayectos. Este plan significaría una auténtica revolución. Y fue en el río Volga donde se utilizaron por primera vez los barcos de vapor en la historia de la navegación rusa, gracias a las recomendaciones de Betancourt. Durante el viaje de Betancourt por el Cáucaso se produjo un acontecimiento digno de resaltar por la incidencia que tuvo en su vida y porque nos sirve también para conocer mejor la personalidad de Betancourt. Estaba Betancourt en la ciudad de Kizlyar, en el Dagestán, al lado del río Terek, cuando se encontró con el oficial español al servicio del ejército ruso, Juan Van Halen, al que Betancourt había ayudado en San Petersburgo a enrolarse en el ejército ruso, que luchaba en el Cáucaso en una de las campañas de las guerras ruso-turcas. Cuando Van Halen llegó a San Petersburgo huyendo desde España, se hallaba en una situación financiera embarazosa y gracias a las recomendaciones de Betancourt se incorporó al servicio del general Alexei Yermolov, que estaba en el Cáucaso. Van Halen había sido un revolucionario español, había sido un chaquetero, o sea, que había cambiado de chaqueta varias veces, unas apoyando a Napoleón durante la guerra de la independencia, luego en contra de Napoleón, después favoreció a Fernando VII durante los primeros años de su reinado, más tarde conspiró contra él y por su condición de liberal y revolucionario, pues tuvo que exiliarse. Primero fue a Londres y de Londres a San Petersburgo, y ahí es cuando Betancourt le ayuda. El encuentro de Van Halen con Betancourt en Kizlyar fue muy afectuoso y le acompañó hasta la ciudad de Tiflis,
donde Betancourt le comunicó con tristeza que el zar Alejandro I había ordenado su deportación fuera de Rusia, porque Van Halen quería ir a España para apoyar la revolución liberal del coronel Riego, que había triunfado unos meses antes en España. Bueno, pues en ese encuentro Van Halen se hallaba también en una situación económica desesperada y Betancourt pues intuía cuál era su situación y le ofreció dinero, que Van Halen no aceptó. Entonces Betancourt le dio un papel firmado y le dijo: en cualquier capital europea que se viera sin recursos, mostrara esa nota y recibiría la suma que solicitase. O sea, que ese papel pues equivalía a una especie de visa. Después se separaron y cada uno siguió su camino. Sobre Van Halen, el escritor Pío Baroja escribió una novela titulada Van Halen, el oficial aventurero, en el que cuenta este encuentro entre Betancourt y Van Halen en el Cáucaso. En cierto modo, el apoyo de Betancourt a Van Halen fue otro motivo más que contribuyó a su caída en desgracia frente al zar, por la simpatía que Betancourt tenía acerca del liberalismo. Además, coincidió con la etapa más reaccionaria y conservadora del reinado de Alejandro I. Dicho todo lo anterior, desde Georgia Betancourt se dirigió hacia los puertos del Mar Negro y en este informe recomendó ampliar los puertos de Kers, Feodosia y Sebastopol para aprovechar las riquezas de Crimea y los del sur de Ucrania, Cherson, Nikolaev y Odessa. Del puerto de Sebastopol dijo que era el mejor del Mar Negro y propuso la construcción de un astillero. Y en Crimea proyectó un dique para encauzar las aguas del río Dnieper, que era navegable. En Odessa, hoy la tercera ciudad más importante de Ucrania, la llamada Perla del Mar Negro, aprobó diversos proyectos portuarios, así como las obras de abastecimiento de aguas, en cuyo proyecto, como ya he dicho, trabajó su sobrino Agustín de Monteverde y Betancourt, y propuso realizar obras de pavimentación junto con la mejora de los caminos. Después de estas últimas visitas, siguió el curso del río Oka, el afluente más importante del Volga, y regresó a San Petersburgo, con un sentimiento de tristeza al comprobar cómo las ciudades del imperio que había visitado apenas disponían de agua potable, carecían de las más mínimas infraestructuras y se hallaban mal comunicadas. Mientras tanto, la hermosa ciudad de San Petersburgo, que se estaba convirtiendo en una de las más bellas del mundo, solo era un escaparate comparado con la Rusia profunda, como sigue siendo hoy. En el momento de que uno sale de San Petersburgo, se encuentra con otra realidad muy diferente. Entre tanto, los cortesanos aduladores le hacían creer al zar Alejandro I que toda Rusia era un gran país, de modo que el zar no podía aceptar el informe demoledor de Betancourt. Bueno, en la pantalla tienen las últimas páginas del informe y las conclusiones de Betancourt. Fue realmente la conclusión final del informe que estamos analizando, en la que Betancourt no ocultaba la grave situación de las vías de comunicación rusa, y por su interés voy a reproducir literalmente sus últimas palabras. Decía que todo estaba por hacer y que si se ejecutaban grandes trabajos se podrían obtener grandes resultados. El único obstáculo para lograrlos ha sido la escasez de fondos aplicados a los trabajos públicos. Continúa diciendo que jamás
yo no fui nada más que un ayudante lleno de deficiencias. Solicito a vuestra Majestad Imperial que emplee los medios que están en su poder para devolver todo el valor de las riquezas existentes que se pierden por el estancamiento. Después de esta amarga reflexión, firmó el informe, que era verdadero, profundo, racional y sincero. A mi juicio, la frase de que todo estaba por hacer no fue precisamente diplomática y, como se dice ahora, políticamente correcta. Por lo tanto, esta afirmación hirió profundamente el orgullo del zar Alejandro I. Sin embargo, Betancourt siempre fue fiel a la verdad y no se mordía la lengua, como tampoco lo hizo siendo inspector general de Caminos de España, cuando en 1803 escribió una memoria titulada Noticias del estado actual de los caminos y canales de España, causas de sus atrasos y defectos y medios para remediarlos en adelante, cuya crítica fue demoledora. Yo cuando leí este informe me quedé verdaderamente asombrada de lo que decía Betancourt. Utilizó un estilo mucho más mordaz que en el informe de las vías de comunicación rusa, que resulta más moderado, como ustedes pueden comprobar, y además de una cierta humildad por parte del propio Betancourt. Por último, el Cáucaso en los siglos XVIII y XIX estuvo asociado a consideraciones estratégicas, políticas, militares y científicas. A finales de los siglos XIX y XX se convirtió en un espacio de aprovechamiento de los recursos de sus tierras y de la explotación de petróleo y gas en Azerbaiyán, y hasta entonces apenas habían mejorado las comunicaciones, ya que Rusia seguía siendo un país atrasado, y lo sigue siendo. Pese a Putin, lo sigue siendo. El Cáucaso, históricamente, ha sido una encrucijada de influencias. Hoy día es una región dividida en estados y repúblicas y en guerra permanente, un rompecabezas de tensiones que ha perdido toda su coherencia y se ha convertido en un rehén de Rusia, Turquía e Irán. Recientemente se han producido enfrentamientos entre azeríes y armenios por causa del enclave de Nagorno-Karabaj, que hemos seguido en la prensa, que es un nudo gordiano en la mitad del Cáucaso. Desde el punto de vista geopolítico, esta región es un polvorín. A lo mejor es el próximo, no es solamente lo que está ocurriendo entre Israel y Gaza. Puede ser que el Cáucaso sea el próximo polvorín. En lo referente a los puertos ucranianos que visitó Betancourt en el Mar Negro, hoy en día, por desgracia, nos resultan familiares por la guerra que están librando los ucranianos frente a la cruel e injusta invasión de Rusia en febrero de 2022. Por último, pasaré a exponer las conclusiones. Antes tenemos en la pantalla esta imagen del despacho de Betancourt en la Universidad Estatal del Transporte Alejandro I de San Petersburgo. Es como está en la actualidad el despacho de Betancourt. Al lado hay una gran sala que mira hacia el río Fontanka, que era donde se reunían y se trabajaba. Pues bien, en cuanto a las conclusiones, tengo que decir que hoy mostramos con emoción nuestro reconocimiento a Agustín de Betancourt en esta Fundación Canaria Orotava para el Estudio de la Ciencia. Fue el más coherente y completo de los ingenieros, el de más audacia de su tiempo, rasgos personales que le costarían el exilio a Rusia y otros muchos pesares en vísperas de la invasión francesa a España en 1808, pero también le hicieron un héroe con mayúscula, siempre fiel a sí mismo, íntegro y libre. Realizó una ingente obra en Rusia, sin olvidar sus trabajos en España, que hoy desconocen la mayoría, porque no se ha acercado suficientemente su figura a los ciudadanos. El viaje de 1820 fue agotador para Betancourt.
que desplegó una actividad incansable. A la vuelta de San Petersburgo, como ya vengo señalando, le entregó al zar Alejandro I el informe del estado de las vías de comunicación de la Rusia meridional y le propuso una batería de soluciones para sacar a Rusia del atraso. Asimismo, el informe iba acompañado de magníficos planos y dibujos en los que demostraba su formación científica y artística. Dotaba sus trabajos técnicos de una gran perfección y para los dibujos empleaba una técnica limpia y precisa. Además, eran de una enorme belleza. De Betancourt podemos decir que triunfó en su profesión de ingeniero desde el trabajo, la abnegación, el sacrificio, la constancia, la disciplina y la inspiración. Pero al mismo tiempo había sido bendecido por el quid divinum, es decir, que Betancourt tenía algo de divino. Estaba dotado de un talento excepcional, fue un trabajador infatigable. A lo largo de su vida supo tomar decisiones creativas y combinar su labor como ingeniero, arquitecto, urbanista e inventor. No buscó el éxito mundano, por eso su trabajo resultó más áspero e ingrato, pero también le proporcionó satisfacciones más hondas. Siempre se mantuvo firme y nunca se humilló. Su talante liberal y combativo le crearon abiertas enemistades, amén de muchas envidias que le hicieron caer en desgracia ante el zar Alejandro I, que tenía dos caras. Por una parte se mostraba como liberal y por otra como un autócrata, y en la mayor parte de su reinado dominó la de autócrata. Tenía un carácter bipolar. Y aquí lo digo con toda libertad porque me sucedió que en una de las conferencias que di en la Universidad de San Petersburgo, pues dije esto, que el zar tenía un carácter bipolar. Pues hubo un profesor que no se puede ustedes imaginar, vamos, el zarpazo que me echó por decir precisamente esto que lo dicen autores reputados sobre el zar Alejandro I. Y bueno, solamente hay que ver su trayectoria para ver que era un desequilibrado, vamos. Pero en la historia hay que decir lo bueno y lo malo, no se puede ocultar. En lo personal, la vida tampoco le resultó fácil y le sometió a duras pruebas que sufrió en silencio. Y eso es propio de personas que tienen una gran fortaleza. Por todo ello, hizo viva la frase de San Agustín: lo que no se puede evitar, se debe sufrir. Por último, les agradezco a todos ustedes, por la parte que me toca, su amable atención. Muchas gracias.